Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Primer tema, como para ir entrando en calor y como aporte a la educación económica, tiene que ver con el contexto económico internacional, más concretamente con la crisis financiera en Europa. Todos hemos oído y leído de los problemas en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda. No se escuchan malas noticias de Suecia. Y la pregunta es ¿por qué? Desde los inicios de la recesión, una buena parte de los intelectuales, de las instituciones internacionales y, por supuesto, de la mayoría de los políticos y burócratas han propuesto el aumento del gasto público para estimular la actividad económica. Suecia ha ido en sentido contrario, con una estrategia totalmente distinta. Según la revista británica Spectator, el ministro de Finanzas, Anders Borg, se ha centrado fundamentalmente en aplicar la tijera fiscal, esto es, baja de gasto público, baja de impuestos y el no incremento de la deuda pública. Esta ha sido la estrategia central del ministro de Finanzas y pensó, y es lo que señala el ministro en esta entrevista, que hubiera sido una locura aplicar las políticas económicas de los años 70 y esperar resultados distintos. ¿Cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los resultados concretos de esta política de baja del gasto y de disminución de impuestos? La economía sueca fue la de mayor crecimiento en Europa en el año 2011. Y aquí dos o tres conclusiones. Primero, la capacidad de aprender de la experiencia. Segundo, Suecia fue uno de los ejemplos del llamado estado de bienestar, entre comillas, que fracasó. Y en los 90 iniciaron toda una serie de reformas. El año 93 el gasto público en Suecia era del 70% sobre PBI. En función de estas reformas lo llevaron al 50% del PBI, es decir, bajó. Experiencia interesante también para nuestra clase política local, que en general busca solucionar el problema del déficit aumentando los impuestos. Y otro dato de Suecia es que terminó el año 2011 sin déficit fiscal. Creo que es de personas inteligentes aprender de la experiencia ajena. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a dialogar con Leandro López, concejal de Nuevo Compromiso Neuquino. Y ahora comenzamos hablando de la actividad económica a nivel de la ciudad de Neuquén, de la provincia y también el contexto nacional. Vamos a analizar el impacto de las restricciones al comercio exterior y cómo está impactando el problema de provisión de energía. Y en base a números muy concretos que han sido elaborados por el Observatorio Económico de ACIPAN, nos acompaña Néstor Flamini, que es presidente de ADINEU, la asociación que nuclea a los industriales de la provincia de Neuquén, y también es vicepresidente de ACIPAN. Néstor, bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Pablo Guido, economista y director del Observatorio Económico. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Néstor, en primer lugar, como para introducir el tema, contanos cuáles fueron los objetivos con la creación del Observatorio Económico. Bueno, el Observatorio Económico fue un poco el resultado de una serie de inquietudes de recabar información técnica para el sector empresario. Es decir, muchas veces las cámaras empresarias nos guiamos por el termómetro de lo que está pasando cotidianamente, pero no tenemos información técnica de relevancia como para poder dar información concreta sobre los temas. Entonces, ante muchos requerimientos que nos hacían de parte sobre todo del periodismo, nos costaba mucho poder expresarnos con la solvencia que requiere el tema. Entonces, y aparte creíamos que
era algo que faltaba dentro de la ciudad de Neuquén, ¿no? Específicamente. Sí. Tenemos muchos datos sobre la economía, sobre la industria, sobre el comercio, pero todo nacional. Entonces queríamos algo regional. Entonces de ahí surgió la idea de crear un ámbito en la ciudad de Neuquén, y creo que ACIPAN es la entidad que por su peso específico y su trayectoria es la que tiene que regir esto. Y bueno, fue bien recibido por todos los empresarios. Se debatió mucho, se discutió mucho, se buscaron distintos perfiles, y bueno, empezamos a hacer las primeras experiencias y estamos muy satisfechos con los resultados. ¿Está funcionando hace cuánto aproximadamente? Hace un año. Un año. ¿Ya un año? Un año, sí. Néstor, en lo que tiene que ver con el impacto de las restricciones al comercio exterior y lo generado por los problemas de provisión de energía, ¿cuál es la situación en Neuquén? Bueno, el problema de la restricción de energía, yo te diría que no es un tema permanente, es un tema que surge en los momentos de mayor demanda de consumo, sobre todo en los grandes centros urbanos. Eso ocasiona un problema bastante serio en las industrias porque es el principal insumo. Claro. Sin energía no se puede producir. Ya sea gas o energía eléctrica. Y estas restricciones generalmente siempre están orientadas a las grandes empresas, que son las que más consumen. Y si son las que más consumen, son las que más producen. Por lo tanto, es una problemática muy seria lo que tienen, ¿no? Y sobre todo, si tomamos conciencia, por ejemplo, que hay industrias, y vamos a usar un ejemplo de la industria cerámica, que tiene hornos que tienen que estar permanentemente prendidos, donde les piden la reducción, no pueden apagar los hornos. Claro. Porque para entrar en régimen necesitan muchísimo tiempo, incluso el enfriamiento de esas cámaras produce roturas. Entonces es un tema bastante serio, y el no cumplir con esas restricciones les lleva a pagar multas. Claro, es decir, es un problema la restricción de energía. Sí, sí. Y lo que tiene que ver con las restricciones al comercio exterior, tanto las trabas para importar como las restricciones que puso Brasil a la exportación de fruta, por ejemplo, ¿qué fue lo que detectaron en estos sondeos? El tema de las restricciones a las importaciones trae aparejado una serie de inconvenientes también bastante importantes. Es decir, en el último estudio que hicimos en el observatorio, ahí surge que el 88% de los industriales tiene un 80% de insumos importados. Una cantidad alta. Un 60% de insumos importados. Y hay la mayoría, creo que un 40%, consigue sustitutos nacionales, pero no los consigue ni en la cantidad ni en la calidad que corresponde. Claro. Esto impacta de manera negativa en la producción, por supuesto. Y ahí, discúlpame, hay un tema quizás también con el aumento de precio, ¿no? ¿Eso lo han detectado? En los productos que se produce de la parte industrial, ¿me referís? Sí, los sustitutos nacionales, digamos. Sí, digamos, no ha impactado tanto en la generación de valores nuevos, porque todavía estamos en épocas de producción. Claro. Es decir, generalmente la industria no es como el comercio que produce y vende inmediatamente. Es decir, hay producciones programadas y trasladar eso a los precios lleva un tiempo. Pablo, ¿alguna otra reflexión sobre este impacto de las restricciones al comercio? No, conceptualmente el problema que se genera y se ve a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Neuquén es que como el comercio exterior es un ida y vuelta, el problema de la restricción de importaciones impacta negativamente en las exportaciones. Entonces ahí es como un perro que se va mordiendo la cola. En los últimos meses se notan caídas a nivel nacional de las ventas al exterior como consecuencia del problema de abastecimiento de insumos y maquinaria en el sector productivo. O sea, prohibir o limitar importaciones te va a generar en algún momento, en una economía integrada como es la Argentina, problemas para producir y vender al exterior. Claro.
sumado al problema de la exportación, ¿no? Lo que le pasó al sector frutícola acá en la región. Bueno, después tenés problemas puntuales de los mercados donde vendés que pueden estar en recesión y después problemas de financiamiento, exportaciones. Al haber tanto retiro de dólares del sistema bancario que más o menos del 50% de los depósitos se retiraron, las empresas que estaban siendo financiadas por esos depósitos tienen problemas de financiamiento. Y eso se está notando en los costos de financiamiento. Sí, claro. Sí. Hay menos fondos disponibles. Hay menos fondos para las empresas que quieren exportar, como consecuencia de la caída de los depósitos en dólares. Sí. Hay también, un problema derivado de este mecanismo de declaraciones juradas anticipadas para importar, que determina, por ejemplo, que en el sector de empresas de servicios se hayan presentado solicitudes para importar que están demoradas desde hace 4 o 5 meses, ¿no? No sé si ustedes han detectado dentro de lo que es empresas de servicios problemas de este tipo. Sí, en general toda la industria tiene problemas. Sí, claro. Ya sea por insumos, por repuestos, por lo que sea. Todo eso le pone una carga de retraso a toda la producción y a toda la actividad industrial. Claro. Pero yo pondré un poquito más el acento también, además de todos estos problemas que son, yo te diría, más comprobables y más que se pueden visualizar con más facilidad. La expectativa hacia adelante también es muy importante. Exacto, es decir, el industrial, el empresario por lo general, pero el industrial mucho más, es una persona que planifica su actividad, la planifica a corto, mediano y largo plazo. Es decir, para que una producción industrial sea efectiva, tiene que haber una planificación. Y un contexto económico con una incertidumbre tan grande sobre insumos, sobre ventas, sobre dólar, sobre tantas cosas, desalienta muchísimo la producción y no permite planificar. Entonces, esto, aunque se corrige inmediatamente, va a tener un tiempo residual de hasta que se normalice. En la industria es muy importante. Un tema que hablábamos hoy antes de entrar. Por cada punto, esto se lo escuché decir a Mendiguren y me pareció un dato muy interesante. Por cada punto que crece el índice industrial, crecen 4 puntos las importaciones. Es decir, esto te marca qué íntimamente ligada está la importación a la producción. Claro. Sí, tal cual. Bueno, del total de las importaciones que se realizan en Argentina, aproximadamente el 80% son o bienes de capital, o insumos, o partes que integran el proceso productivo, ¿no? Ahí está el problema. Exactamente. Es interesante lo que plantea Néstor en cuanto a, por ejemplo, para comprar una máquina que implique un desembolso muy importante, uno necesita un horizonte de previsibilidad de cómo vas a amortizarla, del flujo de ingresos y gastos. Exactamente, sí. Generalmente cuando se hacen inversiones de bienes de capital, por ejemplo, durante el año 2011 y 2010 hubo muchos sectores de la parte industrial, exactamente el sector en el que estoy yo fue uno de los beneficiados, tuvo arancel cero para los bienes de capital. Entonces se importó mucho equipamiento, entró mucho equipamiento a Argentina para producción. Por un lado es bueno porque desarrolla la producción, pero seguimos teniendo la dependencia de los repuestos de las máquinas. Entonces, si traemos equipos nuevos, pero después no podemos importar repuestos. Sí, ese es un tema, es un tema grande. Muy complicado. Les propongo un paréntesis. ¿Cómo no? Ya venimos. Auspicia este bloque Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. Compartimos
Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Inauguramos en Neuquén un espacio único para la realización de eventos sociales y empresariales. Confort y moderno equipamiento se combinan para brindarles un servicio de excelencia. La Nonina, una buena decisión. Independencia 428, Neuquén.